Bienvenidos, este es su canal Las Matemáticas es para todo. En esta ecuación vamos a resolver ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. El método que les traigo a continuación se llama el método gráfico. Vamos a ver en qué consiste este método. Tenemos un par de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Lo que vamos a hacer es que esta que está aquí lo vamos a hacer cero, la incógnita. ¿Por qué hacemos esto? Porque al hacer 0 y multiplicarlo por 6 me va a quedar una ecuación de primer grado con una incógnita donde la solución de este sistema va a ser un punto en el plano cartesiano en el eje vertical. Y de la misma manera vamos a hacer para y0 para encontrar un punto en el eje horizontal o en el eje de las x. Veamos cómo se hace esto. Entonces, de la ecuación 1 vamos a igualar x0 para encontrar un punto de corte en el eje vertical, es decir, su ordenada al origen. Entonces multiplicamos por 0, me va a quedar entonces menos 4y igual a menos 2. Ok, vamos a despejar. Entonces y va a ser igual a este está multiplicando. Recuerden que es como si lo arrancáramos, lo colocáramos en la parte de abajo con tu y signo. Entonces multiplica pasa a dividir. Ley de los signos en la división. Menos entre menos da más. Y la mitad de 2 es 1 y de 4 2, entonces nos quedaría un medio positivo. Entonces el primer punto por donde va a pasar esta función o ecuación, si le quieren llamar así, es cuando x vale 0, entonces en el eje vertical o en el eje de la y, un medio. Entonces lo vamos a encerrar porque más adelante lo vamos a utilizar. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el eje de las y. Vamos a hacer y0 para encontrar un punto en x. Entonces lo igualamos, lo sustituimos, vale 0. Esto se va a hacer 0. Me va a quedar solo 6x igual a menos 2. Despejando. De la misma manera, está multiplicando, pasa a dividir. Entonces menos entre más da menos. Y la mitad de 2 pues es 1. De 6 es 3. Entonces nos va a dar menos un tercio. Entonces el punto va a ser el siguiente. En el eje de las x va a pasar negativo un tercio, pero en el eje de las y no hay. Noten que tengo un punto en el eje vertical y un punto en el eje horizontal. Por ahí va a pasar mi recta de esta ecuación. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la segunda ecuación, la que está de color naranja. Hacemos lo mismo, x lo igualamos a 0, lo sustituimos y nos va a quedar 10y. Entonces vamos a despejar, entonces nos va a quedar 24 entre más 10. Entonces 24 entre 10 pues nos va a dar 2.4. Entonces acabamos de encontrar un punto en el eje vertical o en el eje de las y por donde va a pasar mi función. Lo encerramos porque nos va a servir más tarde para graficarlo. Ok, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a igualar y igual a 0. Lo vamos a sustituir en la ecuación número 2, que está de color naranja. Entonces nos quedaría 10 por 0 y solo quedaría 4x igual a 24. Vamos a despejar, nos quedaría 24 entre 4. Recuerden que está multiplicando, pasa a dividir. Y 24 entre 4 pues nos da 6. Entonces, como en el caso anterior con la ecuación 1 nos dio un par de puntos, dense cuenta que nos den el eje vertical y en el eje horizontal. Ahora, vamos a ver el método en sí, en qué consiste. Ya tenemos nuestros pares de puntos. Vamos a graficarlo en un plano cartesiano. Ok, recuerden que para la ecuación 1 nos dio este punto. En x es 0, pero en el eje vertical o en el eje de las y es un medio. Más o menos este punto está aquí. Ahora, el siguiente punto recuerden que nos dio en el eje de las x negativo. Los negativos están hacia la izquierda, es menos un tercio. En el eje vertical no hay punto. Entonces, más o menos está por aquí. Estos dos puntos es por donde va a pasar mi recta. Entonces la tengo que unir para ver cómo se va a comportar. Vemos que pasa en este sentido. Vamos a ver qué pasa con la ecuación número 2, la de color naranja. Recuerden que el primer punto nos dio en x0 y en y 2.4. Entonces 2.4 en el eje vertical más o menos está aquí. Ahora, el segundo punto que nos dio en la ecuación 2 es cuando x es 6, pero en y no hay nada, es 0. Entonces este punto está aquí. De la misma manera vamos a unir con una línea recta.
Y aquí está el método, donde se cortan este par de ecuaciones y estas son sus gráficas, es la solución del sistema. Vamos a pasar líneas paralelas para ver cuál es ese punto. Observamos que en X es 1 y que en Y es 2. Entonces la solución del sistema es cuando X vale 1, Y vale 2, que al sustituirlo, recuerden, en las ecuaciones originales se debe de igualar a estos valores. De hecho, en otros videos resolví este par de ecuaciones por diferentes métodos y observamos que en todos los métodos da lo mismo. Entonces yo les invito a que lo vean. Si les gustó, comenten, suscríbanse, denle like. Entonces volvemos a lo mismo. X es 1, Y es 2. Entonces eso es todo, muchachos. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. No olviden darle like y suscribirse a este canal. Gracias.